Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esta noche les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Erkan Meriç y Asal Suba, una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo, fueron vistos juntos nuevamente, y nada menos que bailando muy cerca en la boda de un amigo en común. La boda tuvo lugar en un lujoso hotel de Estambul, rodeado de luces, música y un ambiente lleno de romanticismo. Según los asistentes, Erkan llegó algo tarde, vestido con un traje negro clásico, mientras que Asal deslumbró con un elegante vestido plateado que no pasó desapercibido. Desde el primer momento, todos los presentes notaron una tensión especial entre ellos. No era una simple coincidencia. Hacía meses que los rumores de una posible reconciliación estaban en el aire. Durante la cena, ambos evitaron mirarse directamente. Sin embargo, cuando el DJ anunció el primer vals de los invitados, algo cambió. Los ojos de Erkan se cruzaron con los de Asal, y en ese instante, el ambiente se volvió eléctrico. «Bailamos», se escuchó decir a Erkan con una sonrisa tímida. Asal, algo sorprendida, respondió con un leve «¿por qué no?». Y así comenzó la escena que todo el mundo comentaría al día siguiente. Mientras sonaba una canción romántica de fondo, los dos comenzaron a moverse lentamente. Sus miradas se encontraron, sus risas rompieron el hielo, y por unos minutos, parecía que el pasado había desaparecido. Los teléfonos móviles de los invitados no tardaron en aparecer, todos querían capturar ese momento. Parecían los protagonistas de una película, comentó una de las amigas de la novia. En un momento del baile, Erkan le dijo en voz baja, «Nunca pensé que volvería a bailar contigo». Asal sonrió y respondió, «Yo tampoco, pero parece que el destino tenía otros planes». Esa frase bastó para encender las redes sociales. En cuestión de horas, las imágenes y los videos de la pareja bailando se hicieron virales. Los fans comenzaron a preguntarse si este reencuentro significaba algo más que una simple coincidencia. En Twitter, el hashtag #ErkanAsal volvió a ser tendencia. Algunos usuarios comentaban, «Se nota que todavía hay química entre ellos», mientras otros especulaban con que todo podría ser parte de un nuevo proyecto juntos. Sin embargo, ni Erkan ni Asal hicieron declaraciones oficiales después del evento. Ambos se limitaron a compartir fotos de la boda en sus redes, pero sin mencionarse mutuamente. Lo curioso es que, según fuentes cercanas, ambos actores habían jurado no volver a coincidir en eventos sociales. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Fue totalmente inesperado, confesó uno de los organizadores de la boda. Nadie imaginaba que terminarían bailando juntos, y mucho menos tan cercanos. Había complicidad, risas, y una energía que no se puede fingir. Las redes sociales se llenaron de teorías y análisis. Algunos fanáticos comenzaron a revisar antiguas entrevistas, buscando señales de que esta reconciliación estaba en camino. En un foro de seguidores, una usuaria escribió, «Siempre supe que entre ellos había algo especial, esa conexión no desaparece así como así». Otro comentó, «Quizás no es casualidad que se hayan encontrado justo ahora, cuando ambos están en un gran momento profesional». Al día siguiente, varios medios turcos dedicaron titulares a la noticia, «El baile de la reconciliación, Erkan y Asal, una historia que vuelve a comenzar», decía uno de los portales más leídos. Las cámaras de los paparazzi no tardaron en seguir a los actores, tratando de obtener alguna imagen que confirmara los rumores. Durante 2 días consecutivos, se les vio salir de los mismos eventos, aunque por puertas diferentes, intentando mantener la discreción. Mientras tanto, en sus cuentas de Instagram, el número de seguidores de ambos aumentó drásticamente. Los fanáticos comenzaron a dejar comentarios pidiendo una nueva colaboración en pantalla. «Queremos verlos juntos de nuevo, aunque sea en una serie, la química entre ustedes es innegable». Algunos incluso compartieron montajes de fotos, imaginando cómo sería su reencuentro en una nueva producción romántica.
Sin embargo, detrás de las cámaras, la situación era más compleja. Según personas del entorno de los actores, ambos habían mantenido contacto esporádico desde su separación, pero nunca se habían visto cara a cara hasta esa noche. La sorpresa fue mutua. No esperaban encontrarse, pero cuando sucedió, fue imposible ignorar la conexión, aseguró una fuente cercana a la pareja. Días después del evento, una revista publicó un artículo donde afirmaba que Erkan había enviado flores al camerino de Asal después del baile. Aunque ninguno de los dos lo confirmó, los fans tomaron la noticia como una señal clara de reconciliación. Las redes volvieron a estallar con mensajes llenos de ilusión: el amor siempre vuelve, esto parece un guión de película, pero es real. Lo más llamativo fue que, a la semana siguiente, ambos coincidieron nuevamente, esta vez en un evento benéfico organizado por una fundación infantil. Las cámaras captaron un breve saludo, una sonrisa compartida, y aunque no hubo palabras, los gestos hablaron por sí solos. Los medios interpretaron ese momento como la confirmación de que algo estaba renaciendo entre ellos. Mientras tanto, en una entrevista televisiva, el presentador le preguntó a Erkan si creía en las segundas oportunidades. Él sonrió y respondió con calma: creo que a veces la vida te da una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. No mencionó a Asal, pero los espectadores entendieron perfectamente a quién se refería. En cuestión de minutos, el fragmento del programa circulaba por todas las plataformas digitales. Por su parte, Asal subió una historia a Instagram con una cita que decía: algunas personas regresan a tu vida solo para recordarte que nunca se fueron del todo. Esa publicación fue interpretada por muchos como un mensaje indirecto. Los comentarios se multiplicaron y la historia fue compartida miles de veces. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores sobre una posible colaboración profesional. Algunos productores habrían mostrado interés en reunirlos en una nueva serie romántica, conscientes del enorme impacto mediático que tendría. Aunque no se confirmó oficialmente, la idea entusiasmó a los fanáticos. Sería el regreso más esperado del año, comentaban los usuarios en Twitter. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo cierto es que aquel baile marcó un antes y un después. Para quienes los conocían de cerca, ese encuentro no solo reavivó viejos sentimientos, sino que también les permitió cerrar heridas del pasado. Ambos habían crecido, cambiado, y comprendido que el tiempo, a veces, no borra lo vivido, sino que le da un nuevo sentido. Una noche, semanas después de aquel primer baile, fueron vistos nuevamente, esta vez en un pequeño café en el barrio de Ñanta. No había cámaras, ni luces, ni testigos indiscretos. Solo ellos, conversando, riendo, compartiendo miradas que decían más que 1000 palabras. Esa imagen, capturada por un fotógrafo casual, se convirtió en la prueba más clara de que algo estaba volviendo a florecer entre ellos. Desde entonces, cada aparición pública de ambos genera expectación. Los fans esperan ansiosos una confirmación, una palabra, un gesto definitivo. Pero Erkan y Asal, fieles a su estilo reservado, prefieren dejar que el tiempo hable. Quizás comprendieron que algunas historias no necesitan anunciarse para ser reales, basta con vivirlas, como ese baile improvisado que encendió nuevamente la chispa de un amor que, tal vez, nunca se apagó por completo. Así que, queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que este baile fue solo un momento de nostalgia o el comienzo de una nueva etapa entre Erkan y Asal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like si quieren más historias como esta. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo. Formon Art.